La cultura de la cancelación representa un fenómeno social contemporáneo, donde individuos o instituciones enfrentan un repudio colectivo sistemático frecuentemente a través de plataformas digitales como consecuencia de opiniones o acciones percibidas como problemáticas. Este fenómeno, aunque amplificado por las redes sociales, tiene profundas raíces históricas que se remontan a mecanismos ancestrales de control social. Primero, genealogía del concepto de los mecanismos ancestrales a la era digital. Precedentes históricos, Roberans medievales, castigo colectivo contra minorías religiosas, casas de brujerías del siglo XV al XVIII, persecución social con componentes morales, ley de ostracismos en Atenas, siglo V a.C., exilio político por votación popular, evolución moderna, boicots organizados, movimientos abolicionistas en el siglo XIX, listas negras de Hollywood era de McCarthy en los años 50, jamming público, programas de televisión de los años 90. 2. Anatomía de un proceso de cancelación contemporáneo. Fases típicas, descubrimiento, difusión. El 73% inicia en Twitter, la viralización, crecimiento promedio en 650% en 48 horas. Movilización, campañas coordinadas, hashtags, peticiones, chant.org. Consecuencias, pérdida de empleo en un 38% de los casos, contratos 21%, reputación 100%, actores involucrados, influencers, amplificación del mensaje en un 83% de los casos, medios tradicionales dan legitimidad al fenómeno, empresas reaccionan por presión en un 59% en menos de 24 horas. Tercero, psicología social de la cancelación, mecanismos cognitivos, pensamiento dicotómico, 92% de los mensajes usan lenguajes absolutos, siempre, nunca, efecto de individualización, anonimato digital aumenta agresión, necesidad de pertenencia, 68% de los participantes nunca conoció al cancelado, dinámicas grupales, contagio moral, aumento del 300% en participación cuando otros lo hacen, señalización de virtud, demostración pública de valores, pánico moral, exageración de la amenaza percibida. Cuarto, casos paradigmáticos y su impacto en el ámbito cultural. La escritora J.K. Rowling, cancelación por comentarios sobre género, perdió un 40% de sus seguidores. Kevin Spacey, efecto retroactivo en su filmografía, política y activismo. Donald Trump, cancelación por Twitter, análisis de impacto en las elecciones de 2020. Greta Thunberg, contra la cancelación como estrategia empresarial. Balenciaga, campaña con niños y polémica de abuso. Dolce & Gabbana, racismo percibido en campañas chinas. Quinto, efectos colaterales y controversia. Libertad de expresión, paradoja de la tolerancia, ¿dónde trazar el límite? Un efecto escalofriante, autocensura del 61% en universidades según Harvard, justicia contra el linchamiento digital, falsas acusaciones, caso Michu con imputaciones erróneas, reversibilidad, el 92% de los casos de las personas que son canceladas no recuperan su estatus previo, mercantilización de la virtud, capitalismo de la cancelación, marcas explotando movimientos, turismo de la indignación, usuarios que participan sin contexto. Sexto, perspectivas internacionales, diferencias culturales, Occidente contra Asia, colectivismo versus individualismo, países nórdicos, enfoque en rehabilitación versus castigo, marco legal, leyes contra el linchamiento digital, sobre todo en Japón en el año 2021, derecho al olvidado en la Unión Europea, solución o censura. Séptimo, estrategias de gestión y supervivencia. Para individuos, disculpas efectivas, elementos claves según crisis de manager. Tiempo de silencio, 78% de los casos requieren de 6 a 18 meses. Reivindicación profesional, cambio de sector en un 45% de éxito. Para empresas, protocolos de respuesta rápida, primeras 4 horas cruciales. Auditorías preventivas de contenido histórico. Alianzas estratégicas con grupos de interés. Octavo, el futuro de la cultura de la cancelación. Tendencias emergentes. Cancelación algorítmica. La IA identificando comportamientos cancelables. Contramovimientos. Free Speech Activists. Fatiga de cancelación. El 54% de los usuarios cansados del fenómeno en el año 2003. Escenarios probables. Institucionalización. Departamentos corporativos especializados. Regulación estatal. Leyes sobre consecuencias laborales. Evolución hacia un ambiente constructivo. En conclusión, entre el control social necesario y el autoritarismo digital. La cultura de la cancelación representa la manifestación contemporánea de antiguos mecanismos de regulación social potenciados exponencialmente por la tecnología digital, mientras que en algunos casos ha servido para dar voz a víctimas de abusos de poder, como el movimiento Michu, en otros ha derivado en juicios sumarios sin debido proceso. El desafío para las sociedades democráticas reside en encontrar el equilibrio entre la redención de cuentas y la preservación de espacios para el disenso y el error humano, como muestra el reciente caso de la cancelación fallida de John Claes en 2003,
donde el 68% del público rechazó la campaña en su contra, estamos posiblemente entrando en una fase más madura del fenómeno, donde la sociedad desarrolla anticuerpos contra sus excesos mientras preserva su capacidad de señalar genuinamente injusticias. La solución quizás no está en eliminar la cultura de la cancelación, sino en humanizarla.